Primera de Samuel, capítulo 3. Así que póngase cómodo, relájese, respire para poder recibir la palabra de Dios con una actitud correcta. Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Vamos a dar lectura. Primera de Samuel, capítulo 3. Usted lo tiene, por favor. Yo lo voy leyendo y usted siga con la vista. Primera de Samuel, capítulo 3. Lo tenemos, ¿amén? Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa, de la casa de Elí, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por cada hermano, cada persona presente, Señor. Pedimos que bendigas tu palabra, pedimos que por favor nos hables para poder salir fortalecidos, Señor, para poder salir con dirección clara en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. Amén. Le ruego que si tiene su lapicero ahí a la mano, para poder tomar notas, será muy bueno, porque vamos a ver varios versículos como de costumbre. Fíjese por favor, comenzamos con el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. La Biblia nos da un detalle, empieza el relato con un detalle muy significativo. Si usted lo puede notar en el versículo 1. ¿Cuál es este detalle? ¿Me puede ayudar ahí con su Biblia, con su lapicero? Vaya anotando por favor, ¿cuál es el detalle? Comienza el capítulo 3, vuelvo a repetir, con un detalle significativo. ¿Cuál es este detalle? A ver, ayúdenme a ver. Que Samuel ministraba a Jehová. Muy bien, Samuel ministraba a Jehová, pero hay una sentencia contundente que muestra en la presencia de Elí, pero hay otra razón de fondo, más grande y más triste. La palabra de Dios, fíjese, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Recordemos que en la antigüedad, antes de tener completo que se concluya el Nuevo Testamento, Dios se comunicaba, según el libro de Hebreos, de muchas formas. Y una de las formas que lo hacía era por su palabra, pero también por visiones.
Hoy en día no tenemos necesidad de visiones porque ya la revelación de Dios está completa. Todo lo que Dios nos quiere hablar, todo lo que Dios nos quiere revelar, lo tenemos escrito acá. Entonces hoy no se comunica a través de visiones. Pero sí nos dice la triste realidad. Vea la tragedia, versículo 1. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Cuántos diríamos hoy en día que esa sería una triste realidad? O una gran tragedia para nuestra vida. Muchos quizás no lo pensamos así, pero en realidad sabe que sí es una tragedia. Hoy en día nosotros pensamos, o la mayoría de personas por lo menos, piensa que, por ejemplo, el no tener salud sería una gran tragedia. Por ejemplo, en Año Nuevo o cuando tratamos de dar nuestros mejores deseos, ¿qué deseamos a las personas? Les deseamos salud, ¿verdad? Les deseamos prosperidad. Les deseamos que sus sueños se cumplan. Porque son una de las cosas que normalmente nosotros perseguimos, como sociedad, como seres humanos perseguimos. Para nosotros el perder la salud sería una de las tragedias más grandes. Quizás el perder el dinero, perder nuestras posesiones económicas, sería otra de las grandes tragedias. No alcanzar las metas, la falta de amor, sería de repente para nosotros otra de las cosas trágicas que habría en nuestra vida. Pero sabe que la peor tragedia a los ojos de Dios no es la falta de dinero. La peor tragedia que una persona puede experimentar o que una sociedad puede experimentar no es la falta de bienes, no es la falta de amor ni la falta de dinero. La peor tragedia que una sociedad puede experimentar es la falta o la escasez de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. ¿Se da cuenta que hoy más que nunca tenemos la Escritura a nuestras manos? Hoy más que nunca, a través de la historia de toda la humanidad, tenemos la palabra escrita, la palabra en audio, tenemos la palabra en diferentes medios, pero tenemos un recurso a nuestro alcance. Pero sin embargo, más que nunca, tenemos la misma necesidad porque la palabra de Dios escasea. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Tenemos iglesias, como vamos a ver más adelante. Podemos tener templos y hermosos templos, pero sin embargo, la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. La palabra de Dios escasea en nuestra sociedad. Es que cuando hablamos de que la palabra de Dios escasea, no estamos hablando que simplemente no hay Biblias. Ese no es el caso en nuestra sociedad. Biblias tenemos hasta por montones y de todos los precios. Entonces no podemos decir como sociedad occidental, no podemos decir, bueno, es que nosotros no tenemos la palabra como sucede en otras partes del mundo. Hay pueblos que no tienen la palabra de Dios y ellos podrán decir, bueno, nosotros no tenemos la palabra de Dios. Ese no es nuestro caso. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios y la tenemos en forma abundante. Vuelvo a repetir, la tenemos en internet, prendemos el internet y podemos navegar en internet y podemos encontrar la Biblia escrita. Podemos encontrar la Biblia leída. Podemos ponerla en CD, podemos ponerla en nuestro carro, podemos ponerla en los MP3, donde sea. Tenemos acceso a la Biblia. Pero qué ironía, ¿verdad? Que vivimos en la época donde más acceso tenemos a la palabra de Dios y estamos en una época donde más escasea su misma palabra, donde más escasea la dirección de Dios. Y esa es la tragedia de una sociedad decadente, o esa es la característica de una sociedad decadente. Ahora, vea esto, cuando Dios no habla. Vamos al Salmo, capítulo 74, versículo 1 al 9, por favor. Ahí también dice que la palabra de Dios nunca cae al piso. Exacto, exacto, eso es verdad. Salmo 74, del 1 al 9, por favor. Y pongo una marca en Samuel, porque vamos a regresar. Qué importante es tener una iglesia. Qué importante es tener un lugar. Y qué difícil, déjeme decirle, qué difícil, honestamente, es encontrar, y hablo en general, es encontrar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Iglesias tenemos casi en cada esquina. Pero qué difícil encontrar un lugar donde se predique claramente la palabra de Dios. Qué difícil encontrar un lugar donde haya buena doctrina. Qué difícil encontrar un lugar donde se nos muestre la verdad. Iglesias abundan, pero tristemente no siempre se presenta la palabra de Dios. Tenemos escasez. Salmo 74. Déjeme mostrarle algo interesante. Salmo 74, versículos 1 al 9. Salmo 74, 1 al 9. ¿Sabe, hermano? Mire por acá antes de leer el versículo. ¿Sabe que cuando Dios está airado con una sociedad, ¿sabe cómo muestra su enojo? ¿Sabe cómo Dios muestra su desaprobación? Lo muestra de muchas formas, pero una forma, y le digo esto, preste atención, una forma clara en la que nosotros podemos determinar que Dios está airado, o que Dios está molesto, o que Dios se desagrada de una sociedad,
es cuando la palabra de Dios empieza a escasear. ¿Se acuerda qué pasaba con Elí? En los tiempos en que está viviendo Samuel, la conducta de los sacerdotes, Dios desaprobaba esa conducta. ¿Y qué hace Dios? Se retira, deja de hablar, deja de mostrar dirección. Básicamente está diciendo, ¿saben qué? Hagan lo que les da la gana. ¿De esa forma quieren vivir ustedes? Los dejo, no intervengo. Y por eso la Escritura dice, no había visión con frecuencia, escaseaba la palabra, Dios no intervenía, porque esa sociedad no quería tener en cuenta a Dios. Ahora, fíjese en el Salmo 74, versículo 1, por favor. Salmo 74, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Note lo que dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El salmista hace una pregunta interesante. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado? Dice. ¿Por qué tu furor se ha encendido contra nosotros? ¿Cómo sabían ellos que el furor de Jehová se había encendido? ¿Cómo sabían ellos que Dios los había desechado? La respuesta en el versículo 9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Dios, ¿por qué nos has desechado? ¿Cómo sabían ellos? No hay más señales, no hay más dirección de parte de Dios, dice, no hay más profeta. ¿Sabe? Cuando Dios se desagrada de una sociedad, lo primero que va a retirar es su palabra. Lo primero que va a retirar son a sus profetas. Lo primero que va a retirar son a sus mensajeros. Trayendo a la actualidad esto, podríamos decir que cuando Dios se desagrada de una sociedad, lo primero que saca, ¿qué cosa es? Los pastores, los maestros. La iglesia es carente de liderazgo, la iglesia es carente de profecía, es decir, de enseñanza clara. Cuando Dios está en desacuerdo con algo, simplemente saca su palabra. Ese es el primer síntoma. No es la pobreza, no es la destrucción, no es la enfermedad. Ese es el primer síntoma que encontramos. Y tristemente es el síntoma que menos nos interesa a nosotros. ¿Se da cuenta? Porque como sociedad, ¿qué pensamos? Mientras haya trabajo, mientras haya salud, mientras haya prosperidad, estamos bien. Mentira, Dios no lo ve así. Dios lo ve de una forma totalmente diferente. Cuando Dios se desagrada de una sociedad, lo primero que retira va a ser su palabra. No va a haber más señales, no va a haber más dirección, no va a haber más enseñanza bíblica. Y eso es lo que encontramos en el libro de Samuel. Volvamos, por favor, al libro de Samuel. Entonces, permítame mostrarle algunas manifestaciones. Cuando Dios deja de hablar, esto es lo que va a suceder. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recuerde, ¿qué está haciendo Samuel? Es joven y está ministrando a Jehová. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos, vean, cuando la palabra de Dios escasea, cuando no hay dirección bíblica, ¿qué es lo primero cómo se evidencia? Se evidencia en religiosidad. Y eso es lo que encontramos en el tiempo de Samuel. Encontramos que Samuel dice, no conocía a Dios. No había experimentado una relación personal con Dios. Sin embargo, ¿qué hacía? Ministraba. Si usted empieza a leer con detalle todo el capítulo 2, el 3 en adelante, encontramos que había un templo. Encontramos que tenían un arca. Encontramos que habían sacerdotes. Encontramos que había ritos, ¿no? Los ritos característicos de la adoración. Encontramos que había todo un sistema religioso. Pero sin embargo, la Biblia es muy recalcitrante, muy enfática. No conocían a Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama religión. Se llama religiosidad. Qué fácil una persona puede llegar a la religiosidad. ¿Sabe? Una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, pero participa en la iglesia, pero participa en todas las actividades, una persona religiosa, una persona muy moral, puede ser buenísima gente, pero no conoce a Dios. Eso se llama religión. Y sabe, cuando no hay palabra de Dios, en eso cae el pueblo, en eso caemos. Yo le digo una cosa, hermanos, y es una de las cosas que siempre enfatizamos, y lo vamos a ver en el libro de Samuel de forma muy constante y muy marcada. Cuando en nuestras familias no hay palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos la preocupación por compartir la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sabe qué vamos a generar? Una descendencia religiosa. Podemos traer a nuestros hijos a la iglesia,
y pueden participar fielmente en ellos y ser un ejemplo de personas, pero si no conocen a Dios, no es más que religión. No es más que religión. Somos cristianos, sí, pero sin una vida transformada. Con Samuel había religión, había una vida religiosa muy amplia, pero sin embargo tenían rituales, pero sin embargo no tenía una vida transformada por la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que transmitir, y eso es lo que encontramos. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Lo que encuentro yo en Samuel es una triste radiografía de nuestra sociedad. Es una clara y triste radiografía de nuestra sociedad. Hermanos, vivimos en una sociedad tan religiosa, ¿verdad? ¿Cuántos templos encontramos? Solamente en nuestro barrio, solamente en nuestra comunidad. ¿Cuántos templos encontramos? No estoy hablando de una denominación específica. Encontramos cantidad. Yo le confieso, la primera vez que vine a Estados Unidos, una de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de templos que había. Casi un templo por cada esquina. En cada cuadra no pasaba 2, 3 cuadras, sobre todo un poco más al norte. Cantidad de templos. Una sociedad religiosa. ¿Podríamos decir que eso es sinónimo de cristianismo? No. No. Puede haber templos, puede haber cantidad de programas sociales, puede haber gente muy moral, pero eso no es sinónimo de cristianismo. Y eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios escasea. Como yo le digo, vivimos en una sociedad moderna, tenemos acceso a todas las cosas, somos muy bendecidos económicamente, pero carentes de la palabra de Dios. Vea qué dice Apocalipsis. Capítulo 3, un versículo bastante conocido, que pinta de forma perfecta nuestra sociedad. Capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene, amén? Amén. Fíjese, todos juntos lo leemos hasta el versículo 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vea que cuando Dios ve a la iglesia de la Odisea, note estas características. Ahora usted dígame si no son las mismas características de nuestro tiempo. A lo largo de la historia, más que nunca, en esta parte de la historia en que vivimos, tenemos la palabra de Dios, pero no tenemos una relación personal con Dios. Más que nunca, la iglesia no es perseguida. Vivimos en una sociedad libre, no tenemos persecución en la iglesia. Es más, la iglesia ha adquirido tanto poder en las diferentes esferas, en las esferas políticas, en las esferas religiosas, mucho poder, mucha influencia. Como esto, ¿verdad? Soy rico, me he enriquecido, he crecido, me he levantado. Dice, no tengo necesidad de nada. Pero sin embargo, ¿qué dice el veredicto del Señor? No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y más adelante, versículos más adelante dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia donde Jesucristo ya no está en el centro de la iglesia. Ha votado al mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Tenemos templos hermosos, de diferentes materiales y gustos. Los tenemos desde mármol hasta diferentes construcciones, ¿verdad? De madera y todo lo demás. Tenemos comodidades, aires acondicionados, calefacción, tenemos muchas comodidades. Pero qué triste cuando ya no se predica la verdadera palabra de Dios. Qué triste cuando la palabra escasea, qué triste donde ya no hay una relación personal con Dios. Tenemos todo, pero es que esa es la primera consecuencia de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Esa es la primera consecuencia. No hay palabra de Dios y se va a manifestar siempre en religiosidad. Y eso es lo que encontramos. Siguiente, por favor. Volvamos a Samuel. Versículo 4. 1 Samuel, capítulo 3. Donde no hay palabra de Dios, dijimos, hay mucha religiosidad. Si no vean nuestros países. ¿Venimos de países religiosos? Sí. Cantidad de religión. Le pregunto, ¿conocemos a Dios? ¿Nuestros países conocen realmente a Dios? No, porque no hay presencia de la palabra de Jehová. Versículo 4, por favor. Hemos leído hoy este pasaje. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Conocemos la historia.
Dios llama, Samuel, Samuel. Se levanta el joven, no era un niño, era un joven, dice la escritura, ya Samuel, ¿y qué hace? Se levanta e inmediatamente, va corriendo donde Elí. Dime, ¿para qué me llamaste? Elí estaba acostado, durmiendo, dice la escritura, yo no te he llamado, acuéstate. ¿Qué va a pasar? Va y se acuesta. Samuel, Samuel, nuevamente Samuel regresa, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado, le dice Elí, acuéstate. Se va. Tercera vez, Samuel, recién Elí cae en el 5, ¿no? Dice, Jehová me está llamando. Y la cuarta vez, recién Samuel responde por dirección de Elí. Pero qué interesante, hermanos, que Elí no escuchó. Dios llamó 3 veces y Elí no escuchó palabra de Dios. ¿Se da cuenta? 3 veces Dios estaba allí llamando, Samuel, Samuel, y Elí no escuchó. La gran pregunta es, ¿por qué Elí no escuchó? Bueno, porque no le llamó a él. Buena respuesta, buena respuesta. Pero era audible su voz, debió haberlo escuchado. Estaba viejo, dice la escritura. Estaba adormecido, estaba descansando Elí. Ya sus ojos se habían oscurecido. Ya la actitud de Elí era una actitud pasiva. No podía entender. Otra cosa que notamos interesante, Samuel no reconoce la voz de Dios. Cuando Dios habla, él piensa que es, ¿quién? Un hombre. Y esa es una de las tragedias de nuestro día. ¿Se ha puesto a pensar? Cuando Dios habla, nosotros pensamos, es un hombre el que habla. Esa no es voz de Dios. Y eso es lo que pasaba con Samuel. Dios habla y Samuel dice, esa es la voz de Elí. No, no era la voz de Elí. Samuel no podía distinguir entre la voz de Dios y la voz de Elí. Elí, peor, ni siquiera escuchó. Y ese es el problema. Cuando no hay, o mejor dicho, cuando hay escasez de palabra de Dios, hermano, no solamente hay religiosidad. La segunda consecuencia de no tener palabra de Dios es confusión. Vamos a ver algunos versículos, por favor. Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Confusión. Vivimos en una sociedad llena de confusión. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. Por eso estamos confundidos. ¿Quién puede leer Salmo 14, 1, por favor? Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, gracias, no hay Dios. Dios habla, hoy en día sí habla. ¿Quiere comunicarse con el ser humano? Sí lo hace. ¿Y qué dice el hombre? ¿Escucha la voz de Dios? No. Romanos dice que su necio corazón fue entenebrecido. Vea qué confundidos estamos. Dios habla a gritos, dice la Escritura, a través de la naturaleza, a través de la creación. Dios habla a gritos a través de nuestra conciencia. Dios habla a gritos a través de su palabra. Dios nos habla a gritos a través de las experiencias diarias. Y sin embargo, ¿qué dice el hombre? No escucho. No hay Dios. Qué necio, ¿verdad? No hay Dios. Porque no lo escucho, no hay Dios. El hecho que yo no lo escuche, vea el razonamiento. Si yo no lo escucho, entonces quiere decir que Dios no existe. Estamos supeditando la existencia de Dios a nuestra propia experiencia. Por eso la Biblia le llama necio. Y dígame si con esto no estamos confundidos. ¿Esto no es síntoma de confusión? Por supuesto que sí. Si Dios habla y dice, yo no escucho nada, síntoma de confusión. Si usted va al médico y le ponen ese aparatito para hacerle un examen de cuánto puede oír y le ponen diferentes niveles de sonido, usted dice, no escucho nada. ¿Qué le va a decir el médico? ¿Felicitaciones? ¿Tiene un oído perfecto? Está grave, ¿no? Está grave, está peor de lo que yo pensé. No escucha nada. No escucho nada, pero estoy bien, doctor. No está bien, está grave. Vivimos en una sociedad grave. Hechos capítulo 22. Algunos dicen, no hay Dios. Otras personas. Hechos capítulo 22. Y disculpe que vaya corriendo porque tenemos poco tiempo. Hechos capítulo 22. Pablo relata su conversión y algo interesante, versículo 7 en adelante. Hechos 22, versículo 7 en adelante. Fíjese lo que dice. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Tenemos a un grupo de personas que ni siquiera escuchan. Tenemos otro grupo de personas, Dios se revela a Pablo, y las personas que iban acompañando con Pablo, ¿qué nos dice la Escritura? Vieron la luz y se espantaron. ¿Qué más nos dice? ¿Ah? Pero no entendieron la voz. No entendieron la voz. ¿Qué pasó? Se dirían. Algo sobrenatural. Yo vi una luz y estaban llenos de temor, llenos de pánico, llenos de pavor. Pero no entendieron la voz. Escucharon un ruido, no entendieron la voz. Tenemos en nuestra sociedad otro grupo de personas semejante a estas personas, o a estos personajes, ¿verdad? Dios habla y un grupo de personas dice, no escucho. Otro grupo de personas dice, siento algo, percibo algo, pero no entiendo. No entiendo lo que Dios me quiere decir. Y seguimos con nuestras vidas desenfrenadas. Es como cuando estamos manejando desenfrenados, ¿no? Y Dios haciendo señales, y mostrando señales, detente, para. No entiendo lo que me dice, no entiendo lo que me dice. ¿Le ha pasado alguna vez que estamos manejando y alguien se pone a nuestro costado para advertirnos de que de repente las llantas o las gomas están bajas, o algo tenemos atrás que se va a caer, o algo, y está que nos hace señales? Cuando estuvimos viajando algunas semanas atrás, que nos fuimos a Carolina del Norte, había una muchacha que venía manejando, ¿no? Y sus llantas o gomas, como nosotros le decimos llantas, las gomas iban bien bajas, bajísimas, y estaba en la autopista, peligroso. Entonces estábamos manejando, Sergio está manejando, le digo, pégate para hacerle señales, para advertirle. Y nos apegábamos para hacerle señales, le hacíamos así. La chica iba cantando, ¿no? Ella a sus labios iba cantando, ella contenta. Y le hacíamos señales y ella pensaba que queríamos pasarla y aceleraba más. Nos volvíamos a pegar a ella y aceleraba más. Tócale el claxon, le tocábamos el claxon y pensaba que la estábamos molestando. Aceleraba más. Déjala, ya no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Orar que no le pase nada, ni un accidente. Pero a veces somos así. Vamos así desenfrenados manejando, Dios se pone a nuestro costado y nos hace señales. No entiendo lo que me quiere decir. No entiendo. Nos pasan tragedias, nos pasan enfermedades, pasan muchas cosas en nuestra vida. Es Dios tratando de llamar nuestra atención. ¡Eh! ¡Para! ¡Vas a morirte! Te estás yendo desbocado, desenfrenado. No entiendo, acelero más. Acelero más. Estos no entendían lo que estaba sucediendo. Vamos a otro pasaje. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. ¿Qué comparación con nuestra sociedad? Dios, hermanos, trata de llamar la atención a nuestra sociedad. ¿Y nuestra sociedad qué responde? No entiende. No entiende. ¿Por qué Dios envía desgracias en diferentes partes? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? No entiendo, no percibo. Sigo adelante con mi vida. Juan capítulo 12, versículo 28. Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesucristo está orando. Entonces viene una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29, preste atención. Y la multitud que estaba allí, una multitud, y habían oído la voz, decían, ¿ha salido qué? Un trueno. Y otros decían, un ángel ha hablado. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Lo he glorificado. Cristo está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz le responde, ¿quién es el que responde? Lo he glorificado y lo volveré a glorificar otra vez. Dios. Dios hablando. Y hay una multitud de personas, ¿y qué dicen? Un trueno. Es un trueno. Entonces dicen, no, es un ángel que ha hablado. ¿Entendieron? ¿Se dieron cuenta que era Dios quien estaba hablando? ¿Se da cuenta? Confusión. Vivimos en una sociedad de confusión, donde la gente o no escucha, o no entiende lo que está pasando, o le atribuye a elementos naturales.
¿Qué dijeron? Es un trueno. ¿Dios habló? No, Dios no ha hablado. Es un trueno, te has confundido. Dígame si no es lo mismo que sucede hoy en día. No, es que los problemas que estamos viendo, el calentamiento global, no, Dios no tiene nada que ver con eso, es la naturaleza. No, esa es tu conciencia. No, te estás confundiendo. Puede ser incluso hasta los ángeles. Hoy en día tienen los espíritus y todas estas cosas metafísicas, tienen más credibilidad que el mismo Dios, ¿o no? Se venden más libros, hoy en día se venden más libros que tienen que ver con ángeles y cuestiones metafísicas que libros que muestran realmente la verdad. Usted vaya a las librerías cristianas y usted notará una cosa bien triste. Encuentra libros con buena doctrina, buena enseñanza, muy pocos por si acaso, y una gran cantidad de libros contaminados, entre comillas cristianos. Usted le pregunta, porque yo lo he hecho, le pregunta al dueño, hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Hermano, una pregunta y no se ofenda por esto. ¿Por qué usted, siendo cristiano, vende libros que muestran la verdad, pero también vende libros que están engañando al pueblo? Libros que no son correctos y no son verdaderos. Usted ahí viene la respuesta. Lo que más se vende. Es que si yo vendo los libros que contienen la verdad, hermano, me quedo pobre y cierro el negocio. Tengo que vender los libros que la gente pide. ¿Y cuáles son los libros que la gente pide? Libros que no siempre son los mejores. Eso es lo que pide la gente. Ofrézcale libros de ángeles, libros de demonios, libros de la gente expectativa. Ay, compra todas estas cosas. Ofrézcale un libro que hable de la verdad. La gente ni caso le hace. Dígame si no vivimos en días confusos. Sí. Es la naturaleza. Le atribuimos a cualquier cosa. Es que es el mundo. Dios no tiene nada que ver esto. Todo está clarificado. Vean los programas que sacan, por ejemplo, en Semana Santa, en diferentes programas, Navidad, en History Channel y todo lo demás, tratando de mitificar los milagros de Cristo, diciendo que no fueron verdaderos. Eso se puede comprobar, eso es perfectamente explicable. Es que estos fenómenos, y al final, ellos mismos se contradicen, tratando de atribuir los truenos, tratando de atribuir la naturaleza, lo que en realidad es voz de Dios. Una sociedad confusa. Un pasaje más, y no lo vamos a buscar porque usted lo conoce, lo puede anotar por falta de tiempo. Lucas capítulo 9, versículo 18 al 19. El Señor Jesucristo pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué le responden los discípulos? Que es Elías, un profeta. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Isaías. Todos tenían sus versiones. ¿Dieron la verdad? ¿Sabían exactamente quién era Jesucristo a pesar de presentar sus credenciales de forma clara? No. ¿A pesar de haber manifestado su poder? No. Estaban confundidos. Estaban confundidos. Hermanos, cuando la palabra de Dios es escasa en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es escasa en nuestras familias, cuando la palabra de Dios es escasa en nuestra sociedad, genera religiosidad, pero también genera confusión. Nos preguntamos a veces, ¿por qué estoy tan confundido? No logro entender a Dios. No logro entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. No logro entender por qué estas cosas me pasan. No logro entender por qué estoy sufriendo tanto. No logro entender tantas cosas en la vida. Quizás la respuesta es porque la estamos buscando en el lugar equivocado. Quizás estamos así porque recurrimos a todas partes, menos al que tiene las verdaderas respuestas, la palabra de Dios. Quizás estamos así porque hay escasez de palabra de Dios en nuestra vida. Tercera característica, versículo 3. Volvamos al libro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Cuando escasea la palabra de Dios, hay religiosidad, hay confusión, pero también hay desorden. Fíjese, versículo 3. Lo tiene ahí, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que las lámparas de Dios fuese apagada. Este versículo nos da detalles interesantes. Primero, ¿dónde notamos durmiendo a Samuel? En el templo. Dice, cerca del arca, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿Ese era el lugar establecido por Dios para que Samuel durmiese? No. Samuel no debía de estar durmiendo en el templo, menos aún tan cerca del arca.
No debía, ese no era el lugar. Pero ahí lo encontramos durmiendo. Otra cosa, la Biblia dice, el versículo 3, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel se iba a dormir y antes de irse a dormir, ¿qué hacía? Apagaba las lámparas en el templo. Pongo una marca, vamos a Éxodo, capítulo 27. Dios había establecido que esas lámparas deberían arder perpetuamente. Jamás se deberían de apagar. Éxodo, capítulo 27, versículo 20 y 21. ¿Quién no puede leer, por favor? Éxodo 27, versículo 20 y 21. Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivo masticado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Los pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto después perpetuo los ojos de Israel por sus generaciones. Amén, gracias. Fíjese, el versículo 21 dice, para hacer arder continuamente las lámparas. Y el versículo 21 dice, desde la tarde hasta la mañana por estatuto perpetuo. ¿Cuándo deberían apagar las lámparas? Nunca, nunca. Porque era símbolo de la presencia de Jehová constante entre su pueblo. ¿Cuándo apagaban las lámparas? En las noches. ¿Se da cuenta qué estaba pasando? Nos muestra al detalle lo que estaba sucediendo en esa sociedad. Por eso que Jueces, recuerde que este relato de Samuel está en el periodo de los jueces. Y si usted quiere anotar, Jueces 21-25 dice que en estos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo leímos la semana pasada. ¿Qué hacían los sacerdotes? Dios había determinado que cuando uno venía, y no vamos a tomar mucho tiempo para eso, pero cuando uno venía con su ofrenda al altar, el sacerdote podía tener una porción determinada. Y Dios había dicho qué porción, qué corte de carne podía tener el sacerdote y cuándo podía tenerlo. ¿Se acuerdan qué hacían los hijos de Eli? Ellos iban de frente, decían, pero escoge la carne cocida. No, yo no quiero carne cocida, yo quiero carne cruda para hacerme una parrilla. ¿No? Les gustaba la parrilla. Entonces, ahora decía, no, yo quiero carne cruda. Y cuando estaba cociendo, ellos metían su gancho y decían, voy a sacar todo lo que saque el gancho es mío. ¿Quién dijo eso? Eso no estaba en la ley. Ya Dios había establecido de forma clara qué corte de cada cosa, cuál era el orden que debía de haber, qué cosa podía coger el sacerdote y qué porciones no podía coger el sacerdote. A los hijos de Eli les importaba. A mí no me importa eso. Lo que yo quiero es la carne. Y yo voy a coger la parte que a mí me interese. No me interese lo que Dios diga. Samuel no puede dormir en el templo. No importa, Samuel dormía en el templo. No se pueden apagar las lámparas. Se apagaban las lámparas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se parece a nuestra sociedad o no? Sí, se parece a nuestra sociedad. Hoy en día cada uno sirve a Dios, acomodando a Dios a sus propios beneficios. Es que yo tengo mi forma de interpretar. Es que yo tengo mi forma de ver las cosas. Es que para mí yo tengo mi propia forma de seguir a Dios. ¿Verdad? Relativismo. No hay absolutos, todo es relativo. Su opinión es tan importante como la de esta persona y la de esta persona es tan importante como la de aquel. Su opinión no es mejor que la mía, decimos. Eso es relativismo. Pero qué lejos está de la palabra de Dios. Dios, hermanos, estableció un orden. Hay una forma de poder servir a Dios. Pero como no hay presentación, no hay escasez, perdón, de la palabra de Dios, cada uno hace lo que bien le parece. Tenemos iglesias para homosexuales. Tenemos pastores para homosexuales. ¿Dios ama al homosexual? Por supuesto que sí, lo ama. Murió también por él. Pero Dios demanda un arrepentimiento, ¿verdad? Pero entonces dice, no, pero tenemos, ¿no? Podemos constituir matrimonios, ¿no? Homosexuales. Y queremos la bendición de Dios y queremos la aceptación de la sociedad. Dígame si no vivimos en días de un desorden total. Cada uno hace lo que bien le parece. No hay un absoluto. Vamos al libro de San Juan. Juan 4:24. Uno hace una cosa, el otro hace otra cosa.
Tenemos iglesias para todo tipo, y no estoy hablando de más de una en particular, pero tenemos iglesias hoy en día, diferentes denominaciones para todo tipo de personas, ¿verdad? Si a usted le gusta tomar, usted no tiene que dejar de tomar. Vaya y busque una iglesia, por ahí va a encontrar una que le gusta tomar, que le permite tomar. A usted le gusta la fiesta, encontrará una iglesia que le permita la fiesta. A usted le gusta el relajo, encontrará. A usted le gusta algo más radical, también lo va a encontrar. Tenemos para todo tipo de clientes en nuestra sociedad. Dígame si no es una sociedad enferma. Dígame si no es una sociedad confusa. Dígame si no es una sociedad desordenada. Claro que sí lo es. Claro que sí lo es. ¿Y todo por qué? Porque hay escasez de la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, note allí, es necesario que le adoren. ¿Podemos adorar a Dios como a nosotros nos plazca? No. ¿Es que a mí me nace adorarle así? No, Señor. ¿Es que yo pienso? No, Dios estableció bien claro. Es necesario, dice, que los que se acerquen a Dios y le adoren, es necesario adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, hay una forma establecida, hay una forma verdadera, hay una forma que Dios ha determinado a través de la cual nosotros debemos y podemos adorar. Hay una forma aceptable donde Dios recibe la adoración, donde Dios recibe el servicio. Pero en la sociedad donde estaba Elí, un desorden. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Hoy en día vivimos en tiempos difíciles. Permítame hacerle una pregunta antes de terminar. ¿Qué es lo que buscamos en una iglesia? ¿Qué es lo que buscamos en una iglesia? Hay gente que va en busca de milagros. Déjeme decirle, ¿Dios hace milagros hoy en día? Por supuesto que sí, pero mala motivación para buscar una iglesia. Hay gente que va buscando una iglesia para encontrar emoción. Hay gente que busca una iglesia para el compañerismo. Y esa cosa no es tan mala, pero no es la razón correcta. ¿Sabe por qué debemos buscar una iglesia? ¿O cuál es la motivación correcta para buscar una iglesia? La palabra de Dios. En esta iglesia se predica la palabra de Dios. Si usted encuentra que en esta iglesia no se predica la palabra de Dios, yo le aconsejo, busque una iglesia donde sí se predique la palabra de Dios. Si yo voy buscando milagros, mala motivación. Es más, el Señor Jesucristo dijo que la generación perversa demanda señal. Y señal no le será dada sino la de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? La resurrección de Cristo. Esa es la señal más grande de todos los tiempos. No necesitamos más señal. Hay gente que va buscando, no acá, porque acá hay milagros. Mala motivación. Se va a perder, se va a confundir. ¿Dios hace milagros? Por supuesto que sí, pero no a gusto del cliente, no a capricho personal. Dios tiene un propósito, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Gente que va buscando emociones. ¿Son malas las emociones? Por supuesto que no, pero jamás deben estar puestas por encima de la palabra de Dios. ¿Qué buscamos nosotros? Debemos buscar palabra de Dios. Que se nos enseñe palabra de Dios, que se nos enseñe en verdad. Por eso pedimos, traiga su Biblia. Anote el mensaje, compare, porque si no hay palabra de Dios, vamos a caer en una religión más. Si no hay palabra de Dios, vamos a estar más confundidos y vamos a ser como los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Si no hay palabra de Dios, todo será un desorden y cada uno hará lo que bien le parece. Tendremos religión, pero no tendremos la palabra de Dios. Un último versículo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Todos juntos lo leemos, por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué hermoso versículo. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas qué, cómo conducirte. Entonces quiere decir que hay un orden, ¿verdad?
Hay pautas establecidas por Dios para que sepa, dice, cómo conducirte. No dejó a Timoteo a criterio personal, haz lo que bien te pareciere. No, le dijo para que sepas cómo conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Ahí nos dice, la iglesia del Dios viviente. Dios le dice a Timoteo, Timoteo, cuidado, cuidado. Porque si tú no te comportas conforme a lo establecido con Dios, recuerda, es la iglesia del Dios viviente. Y otra cosa interesante, dice, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De los milagros. Columna y baluarte de la música. ¿Están mal los milagros? No. ¿Está mal la música? No. Pero note lo que dice, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿De la asistencia social? No. Columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Vuelvo a repetir, Proverbios 23:23. Compra la verdad, dice, y no la vendas. Cómprala y no la vendas. Es que a veces nos hemos mal acostumbrado tanto, hermanos, porque Dios nos da las bendiciones más grandes, que es la palabra de Dios. Y muchas de estas bendiciones vienen gratuitas. Porque la iglesia no cuesta, ¿verdad? No se paga para entrar a un sermón y debe ser así. Pero a veces menospreciamos. Eso no cuesta. Entonces no vale. Y no lo vemos como algo importante. No nos damos cuenta del gran daño que nos hacemos cuando no tenemos palabra de Dios. No cuesta. Todo nos lo dan gratis. Todo lo tenemos fácil. Y tratamos de poner la palabra de Dios lo más cercano posible a las personas. Y tenemos la tendencia de menospreciar. Proverbio dice, compra la verdad, no la vendas. A veces nosotros cambiamos la verdad por pequeñeces. Y lejos de comprarla, nosotros decimos, cuesta mucho. ¿Le ha pasado? Va a haber una Biblia. Otra pregunta, para que me termine de odiar hoy día, ¿no? ¿Todos en su familia tienen Biblias? Cuando digo, pero te necesito comprar una Biblia. Pero qué caras que están las Biblias, hermano. A veces gastamos mucho más en cosas que no tienen valor y andamos ahí mezquinos para comprar una Biblia. Y esa debe ser nuestra principal adquisición. No le digo que compre una lujosa ni nada de eso, pero sí que tenga una Biblia, una buena Biblia en casa. Compra la verdad. ¿Qué tal si es que Dios nos vendería la información? ¿La compraríamos? ¿Qué tal si es que se cobraría para venir a la iglesia? ¿Cuántos vendrían? ¿Qué tal si habría que pagar un cupo para hacer tal cosa? ¿Cuántos lo haríamos? Mucha gente lo pensaría dos veces. Decir, no, pero ¿qué están cobrando? Yo compro un pase para Busch Gardens mucho más barato de lo que quieren cobrar en la iglesia. No estoy diciendo que vamos a cobrar por si acaso, ¿eh? Simplemente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando decimos, ¿cuánto va? Mucha gente no pagaría, porque diría, ok, obviamente entonces quiere decir que no es tan importante nuestra actitud hacia la verdad. Recuerden, la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, no había visión con frecuencia. Y por eso el pueblo era un pueblo religioso, sin el poder de Dios. Era un pueblo lleno de confusión, no entendían, no escuchaban a Dios. Y cuando la gente no escucha a Dios, toma malas decisiones. Cuando no escuchamos a Dios, vamos rumbo al precipicio. Cuando no escuchamos a Dios, vamos destruyendo nuestra propia vida. Pero también era un pueblo totalmente desordenado. Era un pueblo en caos. Cada uno así dice, donde no hay dirección, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que pasaba. Y eso es lo que pasaba. ¿Cuán importante es la Biblia para nosotros? Si usted no lee la Biblia, si usted y yo no leemos la Biblia, también tendremos religiosidad en nuestras vidas. Si usted y yo no buscamos a Dios a través de la Escritura, también viviremos más confusos y más perdidos que el propio incrédulo. Si usted y yo no buscamos a Dios a través de la Biblia diariamente, también llevaremos una vida tan desordenada, porque Dios no está en medio de él. ¿Queremos vidas con orden? ¿Queremos tener la luz verdadera? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Queremos dirección sabia en nuestras vidas? ¿Queremos una verdadera realización en nuestra vida espiritual? ¿Una verdadera conexión con Dios? Necesitamos buscar a Dios a través de la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasamos diariamente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo leemos la Escritura? Qué triste cuando el creyente ni siquiera la lee, ¿verdad? Qué triste cuando el creyente solamente cuando venimos al culto cogemos nuestra Biblia. ¿Usted se pregunta por qué andamos en confusión? La respuesta es clara. Usted se pregunta por qué tan desordenada la vida. La respuesta es clara.
Usted se pregunta, ¿por qué no siente la presencia de Dios en su vida? La respuesta es clara, porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos decidir que la palabra de Dios es importante. Necesitamos decidir que vamos a invertir en la verdad y no la vamos a vender. Necesitamos determinar que es la verdad, la Escritura, la que nos va a salvar y la que nos va a ayudar en nuestro crecimiento cristiano. Amén. Vamos a ponernos de pie para poder orar, por favor. Puestos de pie, vamos a orar. Está haciendo calor, o soy yo. Está haciendo calor. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Puestos de pie. Cerramos nuestros ojos para orar. Y mientras estamos orando, permítame hacer una breve invitación. Mientras vamos escuchando un himno de invitación, vamos a hacer una breve invitación. ¿Habrá alguna persona aquí reunida en esta mañana que aún no conoce a Dios? ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Conoce usted a Dios? Si la respuesta es no, permítame hacerle una invitación para que usted pueda aceptar a Jesucristo como su propio Salvador personal. ¿Siente usted que su vida es una confusión y está buscando respuestas? ¿Siente que su vida es vacía? Usted necesita a Jesús. Necesita el poder de Dios transformando su vida. ¿Habrá alguna persona que diga, pastor, ore por mí? Yo quisiera aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien? Le ruego que levante y baje su mano. Simplemente levante y baje su mano para poder orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, ore por mí? ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Creyente, si usted es salvo, ¿cuántos en esta mañana necesitamos renovar nuestro compromiso con la palabra? ¿Cuántos necesitamos decirle a Dios en esta mañana, Dios, voy a dedicar más tiempo a tu palabra? Dios, quiero buscarte. Dios, quiero encontrarte a través de la Escritura. Habrá alguien que diría, yo necesito leer más mi Biblia, meditar más en la palabra de Dios. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien que diría? ¿Amén? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Permítame orar por usted. Que el Señor nos ayude a pasar más tiempo en la Escritura, a pasar más tiempo en la palabra, que Dios cambie nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, gracias por cada persona presente. Señor, bendice tu palabra. Pido por cada persona que ha tomado una decisión. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte, a poder encontrarte. Ayúdanos, Padre, a encontrar tu palabra y que ésta pueda manifestar un cambio en nuestra vida. Pido por nuestros hogares, pido por las familias de la iglesia, Dios. Que no sea una religión, una experiencia real contigo, Señor. Pido por cada joven, Señor, que tú los bendigas, por cada niño, que tú los guardes, para que podamos ser la luz que tú deseas que seamos, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y después de esto estaremos despedidos. No se olviden, tendremos un almuerzo. Después